A lo largo de esta semana el museo ha tenido una cantidad de visitas. Visitas fundamentalmente niños escolares, vinieron los niñitos del Jardín 108, vinieron los niñitos del Jardín Teresiano, vinieron los niñitos de primer año de la Escuela 96, y siempre con un tema fundamental, un motivo base, que es primitivos habitantes del Uruguay. Primaria tiene en uno de sus programas para primer año, en lo que respecta a la parte indígena, dice la población indígena de la Cuenca del Plata, organización política, liderazgo, tecnología lítica desde 11.000 años antes de Cristo, periodización de tiempos en años. Vamos a explicar ahora en qué consiste la tecnología lítica, que es un poco muy difícil poder transmitir a un niño de primer año un concepto de un artefacto lítico. Para segundo año también tenemos la parte indígena, en lo que corresponde a la población indígena en la Cuenca del Plata, organización política, liderazgo, etc. Tecnología lítica y periodización. Tercer año también tiene primitivos habitantes, es esta parte que antes estaba en cuarto año, pasó para tercero, dice los grupos indígenas de contacto en el Río de la Plata, tupí guaraní, cazadores pampeanos, charrúas, guenoas, yaros, grupos horticultores. Fundamentalmente está dirigido a los indígenas que tuvieron contacto con los españoles. Pero como hemos estado hablando con ustedes en otros programas, el indígena, el hombre llegó a nuestro territorio, a lo que hoy corresponde al territorio que corresponde a la República Oriental del Uruguay, hace aproximadamente 12.000 a 13.000 años antes del presente. Es decir, que son 500 generaciones de indígenas para el Uruguay y tan solo 20 generaciones de indígenas desde la llegada de los españoles a nuestro territorio. Es decir, esa otra parte, esa parte más antigua, de esos 12.500 años antes del presente, es lo que más desconoce la arqueología del Uruguay. De lo otro ya tenemos relaciones de cronistas, de historiadores, de militares, de generales que nos hacen una descripción de muchos de ellos cuando tuvieron contacto con minuanes, guenoas, arachanes, inclusive charrúas, que si nos da el tiempo hoy vamos a hacer un comentario muy lindo de Félix de Azara sobre los charrúas. El hombre, decíamos entonces, que llegó al Uruguay hace aproximadamente 12.500 años atrás. Me preguntaba un niño el martes, en la mañana, que vino el Jardín 108, ¿por qué vinieron acá? Una pregunta. Los niños son así con sus preguntas, a veces ponen en dificultad y es difícil obtener una respuesta para una pregunta de ese tipo de un niño. Llegaron acá porque en la misma forma que ingresaron a América. Hemos hablado que el hombre ingresó a América a través del puente de Bering, hace aproximadamente 40.000 años, cuando por motivo de las glaciaciones se produjo un puente terrestre seco que unió Asia con América. Posiblemente persiguiendo fauna extinta, fauna que ya desapareció, entraron sin saber a un nuevo continente. Ahí se desparramaron y en esa forma llegaron a nuestro país. Llegaron como cazadores-recolectores. Es muy probable que no hayan traído consigo la punta del proyectil lítico, es decir, no hayan traído consigo la punta de flecha tan comúnmente conocida por todos ustedes y que es típica de los últimos indígenas, tanto charrúas, boanes, como guenoas, como arachanes, que participaron a lo largo de nuestro territorio en los últimos 500 años. Esto que está acá fundamentalmente se refiere a la parte de tecnología lítica que pide primaria para primer año y que vamos a explicarlo un poquito pieza por pieza y en qué consiste la tecnología lítica. Nuestros indígenas no conocieron la fabricación del metal. Félix de Azara, cuando visita las misiones jesuíticas, nos cuenta que vio dos charrúas a caballo con una lanza de aproximadamente 12 pies, en la punta tenía una punta de hierro. Así, ya el indígena nuestro, ese charrúa, había eliminado la punta de piedra por aculturación y había adoptado una punta de hierro. Y también nos cuenta que tenía el maxilar inferior todo pintado de blanco. Pero no nos dice absolutamente más nada. Y también, vuelvo a decir, que desconocemos absolutamente todo lo que aconteció antes de la llegada de los españoles. Lo único que tenemos es la herencia lítica, es decir, la herencia en piedra que nos dejaron esos indígenas. Esto que está acá
es un material ferroso con una punta trabajada, golpeada, tallada y también pulida, que posiblemente pudo haber sido utilizado para socavar, para hacer canoas, o en fin, todo aquello que fuese necesario hacer fuerza con una punta y producir un agujero o producir una ruptura, o por qué no, puede haber sido también romper algún hueso y para comer el interior del mismo. Este que está acá, esto que está acá, es un artefacto. Artefacto consideramos nosotros, o lo podemos definir como todo lito, o sea, toda piedra confeccionada por el hombre. Lito significa piedra, ¿sí? Artefacto es todo lito confeccionado por el hombre. La corteza de esta piedra, de este lito, está íntegra, no fue tocada por el indígena. Solamente los bordes, cuyas cicatrices se pueden notar, fueron golpeados, fueron utilizados para obtener un filo sinuoso, ¿verdad? Bien parecido a una técnica europea llamada musteriense. A este tipo de artefactos, similares al musteriense europeo, o sea, del hombre de Neandertal, nosotros en lugar lo llamamos musteroide, parecido al musteriense, porque hay una gran diferencia en años de una técnica a otra. Entonces, estas piezas, voy a repetir, con un filo sinuoso, trabajado en ambos lados, casi que bifacial, bien parecida a la técnica musteriense europea, lo vuelvo a repetir, del hombre de Neandertal, nosotros llamamos musteroide. Estas piezas, que presentan un filo muy agudo, muy penetrante, y una punta también, fueron localizadas acá en el departamento de Rivera, a la altura del camino de la Diligencia. No sabemos, tampoco podemos decir que es una pieza muy antigua, ni tampoco podemos decir que es una pieza muy moderna. Posiblemente la técnica de confección sea muy primitiva, pero no debemos dejar de pensar, o mejor dicho, no debemos dejar de lado la posibilidad de que ese indígena moderna haya heredado este tipo de confección de artefactos y que parece primitivo, pero realmente no lo sería. Acá tenemos también, del mismo lugar, otro tipo de pieza. Ustedes pueden apreciar, está toda la corteza del lito, sin embargo en la punta fue rebajado, fue trabajado, fue tallado, obteniéndose un filo y una punta que hoy ya desapareció. Y acá también, en otro borde, está totalmente trazado, golpeado, y presenta otro filo sinuoso que posiblemente puede haber sido un cortador o un raspador. ¿Qué es un raspador? Es un artefacto lítico confeccionado por los primitivos habitantes para quitar las adherencias de carne de algunas pieles o de algunos cueros. Tampoco sabemos la antigüedad. Este material fue localizado hace mucho tiempo en yacimientos de superficie. ¿Qué quiere decir? Son yacimientos que las piezas, los artefactos líticos están expuestos. El indígena pasó por ahí, los utilizó o los perdió o los dejó para no cargarlo, y bueno, nosotros con el tiempo lo hemos localizado. Pero son muy pocos los estudios que se pueden realizar desde el punto de vista científico de un yacimiento de superficie, porque han pasado animales, han pasado gente, ha venido lluvia, ha venido corriente, y muchas piezas, unas se separan del propio contexto cultural, se separan, y otras de diferente contexto cultural se unen. Esto sí es una pieza hermosísima, encontrado en Mina de Corrales en el año 79, cuando hicimos una exposición conjuntamente con el Ministerio de Educación y Cultura. Ese fue el año internacional del niño, recuerdo, y salimos por curiosos sobre el arroyo y encontramos esta pieza hermosísima. Posee aún parte de la corteza, pero en su mayoría el lito está totalmente trabajado, con una talla bifacial, ¿tá? Y después retoque. ¿Qué quiere decir retoque? Fue golpeado de un lado, del otro, de un lado, del otro, para obtener un borde sinuoso, un filo, y después fue a presión, con una técnica un poco especial, se apretaba y se ataban pequeños pequeños pedazos de piedra, de lito, y para obtener un filo mucho más contundente y más efectivo. Y también un gran perforador, que no sabemos realmente el fin que podía cumplir, lo que a veces pensemos que podía ser para agujerear maderas o huesos, o no sé, no desconocemos el fin que le podía dar el indígena. Y también este tipo de artefactos se llaman artefactos múltiples, porque cumplen mucho más de una función. Cumple la función de cortador, es decir, de cuchillo, de perforador, y también con un ángulo casi de 90 grados, un gran raspador. Si hablamos de raspador, que es un artefacto lítico confeccionado con el fin de extraer fundamentalmente las adherencias de carne de los huesos.
¿Ah? Inclusive nos está hablando ya, posiblemente sea un artefacto confeccionado por cazadores superiores, con gran dominio de técnica. Es lo único que estamos hablando siempre de posibilidades y no de realidades. Pero sin lugar a duda constituye una pieza hermosísima. Esto es tecnología lítica, ¿sí? Confección de artefactos líticos, con diferentes técnicas de aplicación. No vamos a hablar de las técnicas porque ya entraríamos a una parte un poco más complicada, pero hay muchas técnicas de confeccionar un aparato, de un artefacto. Lo que hablamos, la más simple, es por talla directa. Esta es una gran hacha que localizamos en Paso de Vargas, hace más de 15 años. Ustedes pueden apreciar que la corteza del lito, la corteza de la piedra está casi íntegra. Solamente los bordes, ahora el que está viendo esto nunca más va a dejar de reconocer un artefacto lítico. La corteza y después los bordes, el golpe intencional. Usted dirá, pero ¿cómo sabemos nosotros que no es una piedra natural? Bueno, porque acá hay una continuidad de golpe, lo que permite demostrarnos la confección del artefacto por un indígena. Si falta un golpe, si falta un pedazo, si falta otro, bueno, pero cuando hay una continuidad, una regularidad en los golpes de un lado y la misma regularidad del otro, de los golpes, tenemos que pensar inmediatamente que ya fue confeccionado con un fin específico. Ustedes pueden verlo de esta forma así, la característica del filo sinuoso, ¿verdad?, producido por los golpes. Se agarra el artefacto, se golpea de un lado, se golpea del otro, se sigue golpeando, sigue dando vueltas y se va golpeando hasta obtener esto. Y la característica, el reconocimiento está dado porque la corteza de atrás está íntegra, pero sobre el borde ya no hay más corteza. ¿Por qué? Porque el indígena lo trabajó. Posiblemente me atrevería a afirmar que es una gran hacha de mano, ¿verdad?, para titular en esta forma. Primitiva o no, no lo sabemos. La técnica es primitiva, pero ya hablamos recién, el cazador superior nunca dejó de elaborar artefactos líticos con técnica primitiva, aunque podía utilizar punta de proyectil. Acá tenemos lo que se llama un chopper, es una piedra, sílex, que fue golpeado con el fin de obtener solamente un filo y poder aplicarlo. Es un cortador tipo cuchillo. Nosotros tenemos que perder un poco el molde mental del cuchillo, del cabo y la punta. No, cuchillo es todo lito, desde el punto de vista indígena, que pueda producir un corte. Esto es una pieza intencional, no es una pieza encontrada, no es una pieza que la naturaleza o por un choque otra piedra la golpeó, sino que si nosotros aplicamos la técnica de reconocimiento, si la tipología lítica descriptiva, nos va a determinar que realmente se produjo un golpe acá, que un golpe intencional, que fue el que produjo el filo. Esta es una pieza hermosísima, encontramos en Tacuarembó nosotros, sobre el río Tacuarembó. Posiblemente la forma, tiene una pequeña forma de cuchillo. Pienso que no fue intencional, sino que más bien el indígena elaboró sobre esta forma puntiaguda, triangular, un artefacto lítico con técnica de confección a través de un golpe y después de técnica de presión. A lo largo del filo, nosotros podemos apreciar diferentes técnicas de construcción del mismo. En la punta también, que sin lugar a duda sirvió de perforador, también tiene la misma técnica de aplicación y luego sigue por el otro lado con la misma forma de confección. Es una pieza hermosísima, realmente rara, no llega a ser bifacial, sino que los golpes están sobre los bordes, pero posiblemente el fin del indígena era solamente obtener un filo para poder utilizar como cortador, perforador o en fin, diferentes motivos. La misma pieza, en el mismo lugar encontramos otra pieza que, vuelvo a repetir, que si nosotros viajamos a Europa y la ponemos en un río de Europa y viene un arqueólogo y la encuentra, él dice que es una pieza del musteriense. Idéntica a las piezas del musteriense. Y voy a repetir, por eso en Uruguay este tipo de piezas similares a las confeccionadas por hombres de Neandertal se llaman musteroides, parecidas al musteriense. Después pasamos a otro tipo de artefacto. Bueno, esto lo conocen. Estamos hablando nosotros ahora, hay dos formas de trabajar la piedra. Por un lado, como hablamos recién, la piedra
obtenido, el artefacto obtenido a través de la talla, a través del golpe, como hablamos un momento, se agarra una piedra, se golpea y se obtiene un filo. Esa es una forma de trabajar la piedra. La otra, por lo general, ese tipo de piedra son los sílex que se trabajan, o las areniscas silicificadas, que son areniscas silicificadas, que acá abundan muchísimo. Esa arenisca común que cayó la cola de la bica y la fritó, la cocinó. Entonces, después de un golpe, esa arenisca ya fritada, cocida, después que se le da un golpe, se obtiene un filo como si fuera un pedernal, de un filo de una eficacia tremenda. Ese tipo de piedras son talladas, no pueden ser pulidas. Pero este tipo de piedra, por ejemplo, las boleadoras, rompecabezas, sobadores y otros más, son pulidas. Es decir, se agarra una piedra contra la otra, con agua, con arena, y se van puliendo. Son areniscas mucho más blandas. Así que dos formas de trabajar la piedra. Por un lado, la piedra tallada, que en su mayoría son sílex, y por otro lado, la piedra pulida, como la boleadora, rompecabezas, sobador, que son areniscas que se permiten desbastar a través de tanto pulido. Esto que está aquí es una pieza pulida. El palito lo pusimos nosotros, y la cintita también no es indígena, lo indígena es el artefacto lítico que está acá. Tampoco queremos con esta forma demostrar la posibilidad, lo que queremos con esto, mejor dicho, es demostrar la posibilidad de una función. Usted puede decir, bueno, a mí me parece que esto no fue usado así, que acá se ataba un cordel y se boleaba, tenemos que aceptarlo porque nosotros no lo vimos utilizar. Solamente, voy a repetir, es un elemento demostrativo de la posibilidad de cómo el indígena pudo haberlo utilizado. Es un hacha con un filo y con una punta. Acá el micrófono. Esto sí, esto lo conocen todos los niños, todas las personas, lo más típico, lo más representativo de nuestros indígenas. Se ve que cuando el indígena confeccionó esta punta de proyectil lítica, hará 500 años, 1000 años, 2000 años, nunca pensó en ningún momento, yo lo digo, lo que estoy diciendo ahora se lo digo a los niños, que iba a ser un elemento de observación miles de años después. Nunca pensó el indígena que este artefacto que él fabricaba para su necesidad, para consumir o para su defensa, podría tener una atracción tan interesante para niños 1000 o 2000 años después. Es un artefacto lítico, confeccionado en un sílex con mucho filo. Presumimos que pusimos este palito y esta cinta porque presumimos que pudo haber sido utilizado en esta forma con un arco, o también, ¿por qué no?, para pinchar directamente sin el arco. Y acá tenemos una pieza muy linda, que la encontramos en Paso del Enano, esta piedrita, este artefacto lítico, esta punta de proyectil, esta punta de piedra. La localizamos allá hace varios años, y bueno, eso nos ocurrió ponerle el palito, como vuelvo a repetir, como elemento demostrativo, no para imponer un sistema de utilización. Posiblemente haya utilizado así, o de repente alguien dice, no, yo creo que lo agarraba la piedra solamente y lo utilizaba con la mano. Bueno, también porque tampoco vimos acá en el Uruguay indígenas utilizando este tipo de artefacto.